diversos, ¿no? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias también. Pero uno de tantos ha sido, es que siempre, en general, cuando se habla de consumo de drogas, las personas siempre dicen, bueno, entonces vamos a armar talleres, entonces vamos a generar diferentes espacios educativos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en algunos otros contextos en donde también se puede hablar de forma paulatina, ¿verdad? Y realizar acciones graduales para contrarrestar este consumo de drogas. Y la gente dice, no, es que eso no es suficiente, es que debe existir algunos otros lineamientos legales o de otra índole para poder contrarrestar el consumo de drogas. Y yo siempre me he cuestionado que muchas veces no nos damos cuenta que este tipo de situaciones, por ejemplo también la violencia, la prevención del abuso sexual infantil, se tiene que hablar y se tienen que generar estas acciones precisamente para que desde el conocimiento nosotros sepamos cómo abordar con nuestros hijos, con nuestros hermanos o en nuestro trabajo, cómo desarrollar diferentes estrategias, cómo desarrollar diferentes situaciones que puedan favorecer a erradicar el consumo de sustancias. Entonces, creo arduamente que este tipo de espacios, cuando se habla, se da esta apertura a generar este intercambio de ideas del consumo de drogas, realmente favorece a la prevención. Para hablar de prevención hablamos siempre de tres aspectos importantes, ¿no? Que es la cultura, el conocimiento y las acciones. La cultura, y sobre todo en esta parte de México, tiene muy habituado, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y cuando me ha tocado escuchar que dicen, bueno, es que mi hijo tiene 15 años, pero yo le digo, mejor que tomes aquí en esta fiesta, pero solamente una, para que tú también te vayas modulando, ¿no? Ese consumo y cuando tú ya seas adulto, entonces sepas a qué sabe esta bebida y en qué cantidades lo vas a consumir. Y entonces de repente esto se generaliza y se vuelve habitual en reuniones familiares, en algunos otros espacios, por ejemplo, en algunos restaurantes. He visto que sí tienen como muy marcado el no damos bebidas alcohólicas o bebidas con alcohol a menores de edad, pero también me ha tocado ver lugares que dicen, bueno, ¿no? O sea, a mí no me importa, me pidieron tres y entonces a lo mejor yo estoy viendo y al final no es parte de la responsabilidad, ¿no? Entre comillas. Entonces, este tipo de situaciones lo único que hace es que también favorece la normalización de este consumo de drogas y pareciera que la población que ya es una persona dependiente a estas sustancias no forma parte de la naturalidad de nosotros, ¿no? De nuestro propio espacio. Es como, ah, claro, es que fue o es una persona dependiente porque tiene una familia disfuncional, porque a lo mejor le sucedieron algunas otras situaciones, entonces lo segregamos y decimos, no, a mí no me va a pasar porque pues mi hijo tiene todo, ¿no? Y entonces es en esa parte de la confianza, yo normalizo y genero de forma habitual el consumo de alcohol, por ejemplo, cuando no sabemos que realmente hace muchísimo daño el consumo de alcohol a una temprana edad. El cerebro, nuestro cuerpo en general se sigue desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el cerebro termina de desarrollarse a los 25, ¿no? Algunos otros estudios generan una variación en el rango de edad y dicen a los 27, pero al final del día está en desarrollo, está autorregulándose todo su cuerpo. Hay neurotransmisores que tienen un impacto en cada uno de nuestros sistemas, ¿no? De forma general en nuestro cuerpo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O no generamos ese conocimiento con la sociedad. Entonces yo sí creo que el hablar, que el hacer espacios, que el que la población conozca, que el que los padres conozcan este tipo de información es de vital importancia para la prevención. Por ejemplo, en la revista Forbes estaba leyendo que en temas de salud, de nueva cuenta, el primer indicador y que de cierta forma, ¿no? La revista habla como de aquellas situaciones que vulneran la integridad y el bienestar del ser humano, en primer lugar es la salud mental, con el 45%. En segundo, es el abuso de drogas con el 21%. El abuso de alcohol con el 16%. Y después vienen las enfermedades que cotidianamente, ¿no? Teníamos hace muchísimo tiempo y que ese tipo de enfermedades o padecimientos, en su mayoría,
generaban la muerte, ¿no?, de la población, como el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, estrés, ¿no?, algunas otras circunstancias, pero hoy la revista saca estos datos y empezó con este discurso, ¿no?, de realmente qué tan conscientes somos que la salud mental va en decremento, ¿no? Que la salud mental no está ocupando un espacio importante y habituado por nosotros como sociedad. El abuso de drogas. Por ejemplo, ahorita en redes sociales están circulando videos del consumo de fentanilo, sobre todo en Estados Unidos. Hay muchas personas o muchos también medios de comunicación amarillistas que ya hasta pusieron en sus titulares, ¿no? Parecen zombies. Y entonces todo el mundo empieza a generar diversas conclusiones de lo que observan. Yo vi un video que en particular me llamó mucho la atención porque explicaban el consumo del fentanilo, explicaban la consecuencia, ¿no? Explicaban muchas situaciones y factores que influyen dentro del consumo, pero dentro de todo esto decían, es que consideramos que México es el primer exportador de fentanilo, ¿no? Que México eh, eh, genera este transporte, ¿no? Y este puente de Estados Unidos con esta sustancia. Y entonces había un debate de ideas en el video. Entonces México es el responsable, entonces México o cualquier otro país que entonces también genere este transporte, ¿no?, de drogas es el único responsable, es la única solución. Entonces siento que este tipo de situaciones, de videos, de comunicación, a veces no nos ayuda en general a hacernos conscientes de la prevención y pareciera que deslindamos la responsabilidad y entonces le decimos, claro, México, claro, Estados Unidos, claro, el señor de la tiendita, ¿no? Entonces creo que es importante tomar estos datos en seriedad, la salud mental en 45%, vuelvo a repetir, el abuso de drogas en el 21%, el abuso de alcohol con el 16%. Entonces, estos son 3 indicadores para generar esa conciencia y esa prevención. Entonces, yo agradezco mucho el espacio que se me ha dado hoy y también me he propuesto, yo se los comparto, cuando nosotros empezamos a trabajar o en general a estudiar cualquier licenciatura, ingeniería, siempre nos enfocamos en la parte laboral, ¿no? Pero no tratamos de trabajar la parte, por ejemplo, social. Cada uno de nuestras licenciaturas, de forma particular, con cada conocimiento, con cada perspectiva, realmente puede aportar algo a la sociedad. Entonces, en mí, hace tiempo estaba yo trabajando en un ayuntamiento y me acuerdo que nos dieron unos, como unas pancartitas que se pegaban. Y entonces teníamos que ir a las tiendas a pegarlas y a decirles, ¿no? A generar esa conciencia en las tiendas de que no vendieran alcohol a menores de edad. Y de repente un señor me dijo, pero pues es que no es mi problema. O sea, al final yo gano dinero y qué tal si el papá, por ejemplo, manda al hijo. El hijo no lo va a consumir, pero es dinero que ustedes están diciendo que yo no acepte. Entonces, eso afecta a mi economía. Entonces, comentarios como estos he escuchado muchísimo y realmente creo que el compromiso está en no tratar de propagar esta normalidad, ¿no? En decir, bueno, pues es que mi dinero, ¿no? Bueno, pues es que el alcohol es lo que más vende o es lo más rentable. Creo que esa es una parte importante, empezar a no normalizar el consumo de alcohol. Ahorita más adelante les voy a hablar sobre cómo o qué consecuencias produce nuestro cerebro, que automáticamente se relacionan el ver a mis amigos, el estar frente a una fiesta con el abuso de estas sustancias. Entonces sí es importante y me parece de verdad que generemos esta conciencia para poder transmitir, ¿no?, estos conocimientos y estas pautas que nos permitan terminar y empezar a implementar esas acciones para la prevención. Eso es importantísimo. Entonces, dicho este preámbulo, igual, si a lo largo de esta masterclass ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante, o igual alguna opinión. Creo que, como bien lo mencionaba, este tipo de espacios nos permite eso, ¿no? Intercambiar ideas. Hay personas que a lo mejor se interesan por este tema porque dicen, tengo algún familiar que es dependiente de alguna droga o dependiente del alcohol, y entonces yo he observado diversas situaciones, ¿no? Creo que hay más, cada vez hay más familia que se involucra mucho. Obviamente no es fácil,
pero también el acompañamiento y el generar estos espacios los ayuda muchísimo. Entonces, antes de empezar el tema, vamos a puntualizar qué es un problema social. ¿Por qué es un problema social? Una, porque existen diversos puntos donde nosotros podemos entender y tratar de enfocar estas acciones si nosotros empezamos a discriminar ciertas causas y ciertas consecuencias, porque muchas veces el consumo de drogas solamente se reduce a una población, ¿no? Hay personas que dicen, solamente las personas de escasos recursos son las que consumen alguna droga, ¿no? Y eso es totalmente falso. Ay, es que esta persona tiene una familia disfuncional y entonces por eso es un candidato para consumo de drogas. Esto es falso. Hay personas y en general, ¿no? De diferentes niveles socioeconómicos que consumen o admiten que han consumido alguna droga. Entonces, para empezar, yo puntualicé estos puntos que me parece muy importante ir aterrizándolos. Una, se ha comprobado que existe una vulnerabilidad genética, es decir, dentro de nuestros genes, sobre todo cuando uno de los dos progenitores tiene un antecedente de consumo de sustancias, existen mecanismos tanto neuronales que activan y predisponen a la parte de los hijos, ¿no? De nuestra propia herencia, este tipo de mecanismos que vulneran y acercan un poco a la persona a generar dependencia. Esto ahorita lo vamos a ir aterrizando, sobre todo en el sistema de recompensa. Entonces, predisponen a generar esta dependencia. Dos, actitudes culturales, sobre todo como estos, ¿no? Permisivos, que normalizan el consumo de sustancias. Es que la fiesta, ¿no? Es que a lo mejor, me decía alguien muy cercano, es que depende mucho también del contexto. Si tú te vas a la ciudad, a lo mejor de 10 adolescentes que existan en una fiesta, la que tú te imagines, una boda, unos 15 años, a lo mejor 3, ¿no? Adolescentes, se les va a permitir el consumo de alcohol. Pero si tú te vas a una zona rural, de 10 adolescentes que hay, a lo mejor los 8 adolescentes consumen alcohol, porque comúnmente el alcohol se da mucho en la connotación de, bueno, pues, y más, por ejemplo, favoreciendo a los hombres, ¿no? Bueno, pues es que es hombre, o bueno, es que a lo mejor aquí está su padrino y entonces estamos festejando algo importante. Entonces, este tipo de situaciones que vamos a catalogar como actitudes culturales son las que también generan este contexto para el consumo de drogas o el consumo de alcohol. Incentivos financieros. Hay drogas que son más accesibles en la parte económica y que entonces, pues a mayor accesibilidad, mayor consumo y mayor dependencia. Entonces también tiene muchísimo que ver. Tres, la personalidad. Dentro de la personalidad hay un rasgo que debemos de tener muy en cuenta, que es la impulsividad o algún otro trastorno que tenga la persona y que entonces, por ejemplo, mediante un medicamento, ¿no? Que necesite para poder generar el tratamiento para su padecimiento, también puede generarle dependencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado como en estos factores y en estos aspectos, sobre todo. Por ejemplo, en la revista de Psychology Today, una mamá de Estados Unidos estaba narrando que su hijo tenía problemas respiratorios. Entonces dice, la verdad, por ejemplo, nunca se, la señora decía, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar o a ver a estos fármacos que tienen algunas sustancias que pueden llegar a generar dependencia. Entonces su hijo tenía estos padecimientos, ella compra un medicamento que le dicen, ¿no? Hay de patente, es lo mejor que hay en el mercado, la convencen, ella lo compra. Su hijo efectivamente reduce en estos malestares físicos y de repente le da un ataque, ella llama al 911, la atienden y de repente le dicen, ¿no? Su hijo murió por sobredosis de fentanilo. Entonces ella le dice, ¿cómo? Sí, su hijo consumía drogas. No, no, no. Entonces ella le explica, ¿no? Y entonces ella dice, creo que también hay que generar mucha conciencia sobre los fármacos. Tener acceso a esta información realmente nos ayuda. Ella, obviamente, su proceso de duelo dice, ha sido muy complicado porque todo el mundo te culpa, todo el mundo te dice, es que si tú sabías, no es que yo no sabía, es que hay cadenas de farmacéuticos que realmente esconden información importante. Entonces, también aquí es puntualizar en ese sentido. A veces
queremos entender o queremos tratar de entender al consumo de drogas como una causa y una consecuencia, y no nos damos cuenta que existen algunos otros factores y mecanismos internos de nuestro propio cuerpo que también contribuyen a esta dependencia. Entonces no hay que reducirlo solamente a un indicador de rebeldía o algún otro indicador que no tenga que analizarse caso por caso. La automedicación, como lo decía, hay personas, comúnmente ahorita también se está dando mucho, por ejemplo, en los fármacos que son prescritos por psiquiatras. Me encontré a una colega y me decía, es que sabes que yo no confío en la medicación porque a lo mejor tuve, ¿no? Me dice un paciente que se volvió dependiente de cierto medicamento y de repente empeoró, ¿no? Entonces ella me explicaba como su punto de vista desde su experiencia y yo le decía, ¿no? Es que también hay que tener mucho cuidado, no nada más como canalizar y generar estas redes de apoyo también entre nosotros como especialistas, hablar con el psiquiatra, concientizar a la persona y checar sobre todo qué indicadores favorecen y no a este tratamiento. Porque cuando nosotros no hacemos un buen trabajo en el área clínica, cuando nosotros no nos percatamos de ciertos rasgos de la personalidad o que algún trastorno esté generando algunos otros síntomas y signos y no nos percatamos de eso, eso también corre, ¿no? En esta responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se trata de decir, ah, bueno, entonces no son confiables, no, no los vamos a volver parte del tratamiento, sino que también hay que checar caso por caso y hay que tomar decisiones acertadas de acuerdo a un buen diagnóstico, de acuerdo a un buen análisis en la parte de la automedicación. Y finalmente, el control social. Hay un indicador que también, por ejemplo, en esta revista, incluso está tanto en inglés como en español, por si ustedes quieren buscarla, lo colocan así en el buscador, Psychology Today, y ahí vienen diversos temas de drogas y otros temas en general, incluso investigaciones, para que también nos enriquezcan y nos demos cuenta, ¿no? De esa actividad social a la que yo les comentaba en un inicio. Entonces, aquí en el control social mencionaba esta revista que hay unos parámetros que a veces normalizamos, ¿no? Socialmente y se experimenta de forma individual con diferentes síntomas y signos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, esta sensación o el sentimiento de la soledad. Cuando una persona dice, percibe que no tiene las suficientes redes de apoyo, entonces empieza a generar esta intrusión, este aislamiento, tanto a tal grado que hay una disminución de algunos neurotransmisores que le producen un exceso de dolor o un exceso de algunas otras circunstancias y entonces busca aminorar esa sensación y esos síntomas y signos y obviamente uno de ellos es el consumo de drogas. Entonces decía, hay que trabajar mucho en fomentar esas redes de apoyo, en entender que el tejido social también parte de generar esa empatía con el otro, de fortalecer y de generar relaciones saludables. Hoy en día no sabemos establecer relaciones saludables en general, en el trabajo, con la familia, con la pareja, con el vecino. No todo el tiempo estamos también generando y practicando diversas situaciones que una a veces generan violencia o dos, que también nos ponen siempre en este estado de alerta. Y acuérdense que el cuerpo cuando se siente en estado de alerta también entra en este modo de autodefensa, ¿no? Entonces todo lo que me digas no es verdad o todo lo contrario, ¿no? Trato de defenderme. Entonces creo que también esto es parte de empezar a hablar de las cosas como son y no romantizarlo, sobre todo en la parte de la salud mental. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo que te sientes solo? ¿No ves cuántas personas están aquí viviendo contigo? No se trata de eso. Se trata realmente de un mecanismo interno que tiene que ver con muchos otros factores y que al final, dado las circunstancias, a veces generan síntomas depresivos o algún otro trastorno. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con lo que decimos o con lo que a veces romantizamos en cantidades que a lo mejor no deberían, ¿no? De ser. Otra situación que también nos hace reforzar que es un problema social es el emocionalismo que se le genera en torno al consumo de drogas, por lo que esto también aumenta mucho el consumo, aumenta mucho. En las redes sociales he visto que inclusive hasta hay grupos en donde
hay fotos de adolescentes consumiendo algún tipo de droga y a lo mejor al lado una frase de algún momento que está viviendo la persona y entonces hay jóvenes que se identifican, ¿no? Y que dicen, sí es cierto, yo también, ¿no? O no es verdad, el amor no existe, ¿no? Situaciones que a veces nosotros empezamos a normalizar, ¿no? Yo tuve este acercamiento porque tengo sobrinitos y los mandaron a traer de la escuela, ¿no? Que había un Facebook y que había un chat de WhatsApp en donde los jóvenes compartían experiencias que el director dijo, ¿no? Como experiencias no acordes a su edad. Y cuando tú te percatas de estas situaciones y acciones, te das cuenta que efectivamente se trata de, por ejemplo, pornografía o consumo de drogas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros adolescentes. Lo que nosotros siempre recomendamos, o en particular yo recomiendo, es que la solución no está en deja de verlo, no lo veas y entonces te estoy checando y dame tu teléfono, sino también se trata de entablar esa situación y ese espacio de confianza, ¿no? En este control social. ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Por qué lo ves? ¿Por qué escuchas esta actividad? ¿O por qué ves esta película? ¿Por qué ves esta serie? Empezar a conocer y a brindar ese espacio de autoconocimiento del adolescente es importante. A veces nada más decimos, ay, ¿tú qué vas a saber? Tú no sabes de la vida. Pero pues lo que él está experimentando forma parte de su vida, de su propio conocimiento, de su propio desarrollo de acciones, actitudes. Entonces, tienes que acompañarlo. La adolescencia siempre también se ha creado, ¿no? Este estigma de es la etapa en donde más problemas causan los adolescentes, en donde los adolescentes no tienen el control y es todo lo contrario. Debemos de entender que la adolescencia es este periodo de transición de desarrollo humano. Ellos vienen y este punto es crucial porque generan este debate de ideas, ¿no? Entre lo que se les indicó desde su infancia hasta lo que ahorita ellos van experimentando con las interacciones sociales, con lo que van aprendiendo, e influye mucho también en el momento en el que están viviendo, ¿no? La etapa social es muy importante. Obviamente influye mucho en estos hitos de desarrollo. Hay una gran variabilidad de factores hoy en día dentro de nuestra sociedad, no nada más el consumo de drogas, sino también, por ejemplo, se habla hoy más, cada vez más, de la orientación sexual, hoy cada vez más se habla de métodos anticonceptivos, hoy se habla de una vida virtual, ¿no? Dentro de estas redes sociales. Entonces, este tipo de factores, entre otros, influyen mucho la forma en que el adolescente genera esa transición. Entonces, hay que tomar en cuenta que aquí hay múltiples factores, ¿no? Que pueden generar algún tipo de comportamiento o patrón de comportamiento en el adolescente, como los factores genéticos, procesos internos superiores, la herencia cultural, coadyuvan a esta maduración de las personas. Hay muchos mitos, ¿no? Alrededor del desarrollo humano. Pareciera que nosotros nada más nos enfocamos en el resultado. ¿Cuándo voy a ser maduro emocionalmente? Ay, bueno, pues después de la adolescencia, ¿no? O cuando me case, o cuando me termine de estudiar, cuando tengo un coche. Entonces empezamos a asociar que la parte de la maduración, por ejemplo, emocional, se da una vez culminada una etapa de desarrollo. Y eso no es cierto, eso es un mito. El desarrollo y la madurez humana se va generando a través del paso de nuestras experiencias. Por eso es importante acudir con un psicólogo, por eso es importante cuestionar la forma en que nos replanteamos las cosas, hacernos conscientes, ¿no? Mediante el autoconocimiento. Siempre dejamos de lado este tipo de situaciones que a lo mejor también las normalizamos, ¿no? Está bien reaccionar de esta manera y a lo mejor bloquear a tal persona, ¿no? Y entonces dicen, no, pues no es tan grave. Pero hay otras personas que a lo mejor reaccionan de forma violenta, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que me estoy defendiendo, ¿no? Estoy defendiendo mi patrimonio, mi familia o lo que la persona crea defender, ¿no? Cuando llegan a proceso terapéutico, se dan cuenta que hay otras herramientas, que hay otra forma, ¿no? Hoy la inteligencia emocional, que muchas veces nos han mal informado de ella. Hoy en día, por ejemplo, las escuelas y en general ya no lo manejan como inteligencia emocional, ¿no? Sino como habilidades socioemocionales. Entonces, en las escuelas se está impartiendo muchos cursos y muchos talleres sobre las habilidades socioemocionales,
que nos ayudan a socializar, que nos ayudan a entender muchas cosas que a veces nosotros damos por hecho que entendíamos, ¿no? También nos da la oportunidad de autoconocernos, de autorregularnos. Tú puedes estar muy enojado, ¿no? Pero eso no normaliza el que a lo mejor reacciones de forma violenta o de forma agresiva con tus compañeros, ¿no? Entonces creo que también es importante entender que en este periodo es de vital importancia hablar de estas habilidades socioemocionales, hablar de entender y acompañar en este proceso al adolescente. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, a veces decimos, pero ¿qué es acompañar, no? Y yo siempre les digo, bueno, imagínate que yo te invito a salir y te digo, oye, acompáñame, voy a comprarme una blusa. Y de repente yo ya sé qué blusa quiero, sé cuánto dinero llevo, sé a las tiendas que comúnmente voy y yo tomo esa decisión, ya tomé esa decisión. Pero en el camino tú me dices, ay, no, es que yo creo que ese sitio no es de calidad, mejor vente para acá. Y de repente ya me llevas, ¿no? Ay, no, ¿a poco no tienes más dinero? No, pues entonces no. Y entonces ya no me acompañaste. Entonces ya estás influyendo en este proceso, ¿no? Entonces acompañar en el proceso a alguien es como, ¿cuánto dinero tienes? Cómo tú a lo mejor generas tus gastos, ingresos y egresos, ¿no? O sea, conocer antes de dar por hecho, no tienes el suficiente dinero. Lo mismo pasa con los adolescentes. ¿Y cómo te fue hoy, no? Me decía una señora, es que siempre le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice bien, y yo digo, bueno, pues ya, ¿no? Y luego haciendo tarea, entonces pues yo creo que es normal ese comportamiento. Y yo le decía, no, muchas veces el bien o el mal, pues no nos dice nada, ¿no? Hay que tener un poco y estimular el lenguaje emocional. Me siento cansado, me siento frustrado, ¿no? Hay, por ejemplo, libros de autoayuda o libros en donde hablan de emociones, de sentimientos, y entonces cuando tú le abres este mundo del lenguaje emocional, también el adolescente va aprendiendo que no nada más el bien y el mal existen, ¿no? Sino, ay, sí, hoy estoy frustrado, estoy aburrido, me siento muy cansado, ¿no? Y a veces decimos, ¿y de qué te cansas si solo vas a estudiar? Pues bueno, hay muchas otras situaciones que también influyen dentro de ese cansancio, es válido, ¿no? Entonces, entender eso genera conocimiento y el conocimiento, junto con la cultura y las acciones, hacen a la prevención. Entonces, ¿qué recursos psicológicos se tienen que trabajar en esta etapa de transición o qué recursos psicológicos nosotros debemos de identificar con los adolescentes? Uno, este pensamiento formal, es decir, las causas, las consecuencias, el entender la forma en la que estructuran sus pensamientos, los actos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensas de las drogas? ¿Cuántas drogas conoces? Yo me acuerdo que en mi adolescencia, cuando nos impartían este tipo de talleres, mis compañeros siempre se reían, ya sea de ese tema o, por ejemplo, del tema de prevención de infecciones de transmisión sexual. Al último regalaban preservativos y todo el mundo, ¿no? Los inflaba o a lo mejor hacían mal uso del preservativo. Y entonces yo decía, bueno, a lo mejor a mí, ¿no? Me llegó el mensaje y fue como, bueno, ok. Y yo le preguntaba a mi compañero, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó? Y me decía, pues es que siempre dicen lo mismo, eso ya lo sé. O sea, ya sé que no tenemos que usar preservativo, ya sé, pero pues ellos no entienden que a lo mejor quiero mucho a mi pareja, ¿no? O que a lo mejor mi pareja y yo hemos decidido tener relaciones y es lo más natural, ¿no? Entonces me quedé mucho con eso, que en algún momento que hice mis prácticas en un bachillerato donde yo también estudié, entonces eso influyó mucho al trabajo de equipo con los profesores y yo les decía, bueno, vamos a hablar de tal tema, ¿no? Y entonces, lejos de decir, miren, es esto, yo les decía, para ti, ¿qué significa, por ejemplo, responsabilidad afectiva? Para ti, ¿no? ¿Cómo tú te describirías? O sea, hacer actividades en donde los adolescentes, ellos sean los que te impartan mira, yo sé esto, yo entiendo esto, yo me siento así, yo me veo así, mi autoestima es así, ¿no? O sea, el que ellos te escriban te hace entrar a ese mundo individual, ¿no? A ese mundo en donde esas suposiciones que tenemos como adultos quedan descartadas, quedan anuladas. Y eso también te proporciona información. Ok, si él ya sabe que es un preservativo, ¿cuál sería lo siguiente? Por ejemplo, estas creencias, ¿no? Creencias que a lo mejor son irracionales o creencias que a lo mejor hay que tratar de deconstruir.
Entonces, a través de presentarte otras creencias, a través de otras situaciones más interactivas y nutritivas que lleven al adolescente a desarrollar este pensamiento formal, entre otras algunas actividades, ¿no? Entonces, es importante que esto lo utilicemos mucho como recurso. Luego, las capacidades metacognitivas. Nuestro cerebro es de verdad maravilloso. Las capacidades que tiene, lo que hacemos, ¿no? Entonces, dentro de este desarrollo, uno de los recursos que va a ser la perla de la corona son las capacidades metacognitivas. El entender el mundo interno de nuestro cerebro nos lleva a comprender, y como dice una de las psiquiatras que me gusta mucho, dice, comprender es aliviar. Cuando tú comprendes que ese impulso, ¿no? O esa sensación de me duele la panza, me duele la cabeza, es que no sé por qué tengo un nudo en la garganta, no sé por qué quiero llorar, no sé por qué siempre me siento enojado y todo se concentra en mis manos, ¿no? El entender y el decir, mira, el mundo del cerebro funciona así, las emociones, cada una de las estructuras, la capacidad que tenemos de entender, de aprender, de desaprender, porque también desaprendemos, no nos damos cuenta, pero desaprendemos. Cada vez que nosotros dábamos por hecho cierto conocimiento, vamos desaprendiendo cuando nos damos cuenta que es diferente o que perfeccionamos algún método. Entonces, eso también te lleva a que pases este periodo de transición de una forma más integral. Entonces también el enseñarles qué es lo que te está sucediendo. No, eso está mal. No ayuda de nada. El que tú le digas, mira, la función, ¿no? Por ejemplo, de la amígdala, este departamento donde se traducen esta información, ¿no? Tiene o requiere de estos procesos. Eso también le ayuda mucho a comprender, a decir, ah, ya decía yo, ¿no? Que no me puedo estar enojando a cada rato, ¿no? O que empieza a discriminar una emoción y otra, también es importante. Si a veces en la práctica con adultos, los adultos no saben discriminar una emoción y otra y dan por hecho que solamente existe enojo y tristeza, y se dan cuenta de que las emociones generan algunas otras reacciones, para ellos es como sorprendente, ¿no? Entonces ahora imagínate con un adolescente, mucho más sorprendente. Otra cosa que también hay que trabajar mucho es la identidad personal, la parte de la autenticidad, ¿no? Como Carl Rogers lo decía, cuando somos niños somos auténticos, tenemos muchas habilidades, muchas capacidades, muchos recursos, pero esto se va debatiendo cuando empezamos a entender que existen, por ejemplo, las reglas morales, las reglas familiares, las reglas sociales, ¿no? O cuando a lo mejor digo, hay niños que a lo mejor hacen algo que para ellos es gracioso, que para ellos a lo mejor necesitan expresar, ¿no? Están contentos. Y, por ejemplo, la mamá le dice, ay, no, no te rías así. Está mal que te rías así, mira cómo te ves. Y entonces el niño va entendiendo de, ah, por esto que a lo mejor viene de mí, pues no soy aceptado, no me siento correspondido, entonces no se hace. Entonces van perdiendo esa autenticidad y se van moldeando acorde a estos factores ambientales. Entonces es importante primero vernos como papás, primero vernos como adultos, primero vernos como maestros, primero vernos para poder entender cómo ayudar a mi hijo a moldear esta identidad personal. No nada más decirle, ay, hijo, es que debes de ser único, ¿no? Porque me tocó una vez escuchar que una mamá le decía, es que hijo, debes de ser único, todo el mundo quiere ser policía y tú también quieres ser policía, ¿no? O sea, piensa otra cosa. Y entonces el niño así con sus ojos de desaprobación de, no, pues que yo quiero ser policía por otras razones. No, 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 tú quieres ser policía porque tu amigo dijo que quieres ser policía y tú nada más andas copiando. Entonces, pues no, hijo, sé original. Entonces, este tipo de comentarios no favorecen a estimular esa identidad personal, a que ellos tengan su propio sello, a que ellos reconozcan su capacidad, ¿no? Cada vez más me he encontrado que los adolescentes empiezan su vida laboral a temprana edad, por ejemplo, a los 15, ¿no? Y entonces ellos empiezan a tener esta experiencia con el mundo laboral y entonces no terminan de concretar o de entender al 100% cómo funciona, ¿no? Y ellos dicen, bueno, es que yo haría todo por dinero. Y entonces yo digo, aguas, ¿no? Foco rojo. No se trata de hacer lo que sea por dinero, ¿no? Hay que también tener este tipo de límites, de parámetros donde tú puedas percibir que no te sientes vulnerado o que te sientes menos vulnerado, ¿no? Entonces también hay que regular lejos de decir, bueno, no,
no trabajes, ¿no? Porque hay caso por caso, ¿no? Hay diferentes situaciones que a veces el mismo contexto genera este tipo de prácticas, que es algo que no debería, ¿no? En general de suceder, pero cuando pasa, entonces hay que tratar también de acompañar este proceso. Es importante. Las relaciones sociales, como yo les decía, saber relacionarnos es importante. Saber cómo desarrollar una amistad, cómo desarrollar una relación de pareja, ¿no? Hay muchos que dicen, es que le digo a mi hija, no es que no te puede gustar, es que tú no estás en edad. Y entonces cuando escuchas al adolescente dices, que me gusta, ¿no? Yo siento esto, ni modo que le digas, no, pues eso que sientes está mal, no es verdad, es todo lo contrario, ¿no? Empezar a aterrizar estos elementos que ellos necesitan conocer de gustar, ¿no? De qué le pasa a nuestro cerebro cuando se enamora, de cómo nosotros vamos viendo esta estructura del amor, porque es el punto cúspide, ¿no? Para poder transmitir ideas sanas del amor. Entonces las relaciones sociales también son muy importantes. Son importantes también ser esa red de apoyo, ¿no? Y saber que si hay situaciones que me ponen en esa vulnerabilidad o en ese riesgo, ¿qué es lo que yo también puedo hacer? Entonces, esto es un kit pensado en esta etapa de transición. También con el juicio moral, la planificación del futuro. Aquí hay que ayudar mucho al adolescente porque aún no concreta o no termina por culminar este desarrollo, por ejemplo, en la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal nos ayuda justamente a la toma de decisión, a la planificación, pero es un ensayo-error. Entonces hay que trabajar y hay que entender, ¿no? No nada más se trata de que sepa identificar qué es un problema, que sepa identificar cómo lo resolvería, porque siempre como adultos, y yo creo que a lo mejor ustedes también en algún momento lo han pensado, porque se ve mucho, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Todo el tiempo estamos bombardeando y bombardeándonos como adultos a solamente conseguir objetivos, ¿no? Resultado. Consigue una casa, consigue ese viaje a Estados Unidos, consigue ese título, consigue ese coche, consigue esa familia y antes de los 30, ¿no? Porque si ya después eres raro, ¿no? Y todo el tiempo estamos bombardeándonos de resultados, de resultados, de resultados y no entendemos cómo funciona ese proceso. ¿Cómo funciona el proceso de saber autorregular? Algo simple, ¿no? Mis emociones. Solamente mi mamá me dice, ojalá cambies. Eso es lo que se dice. Pero no nos damos cuenta que la importancia radica en ese proceso, en el proceso de autorregular mis emociones, en el proceso del desempeño académico, por ejemplo, no en el 10, sino en cómo él se está desarrollando a nivel académico, qué estilos de aprendizaje tiene, cuáles son sus recursos, qué materias para él son a lo mejor más fáciles por alguna situación en particular, qué hay que fortalecer, qué actividades ayudarían muchísimo a fortalecer este proceso. Entonces hay que tratar de ver el proceso, no el resultado. Entonces aquí también entra esta parte, ¿no? De entender esta planificación del futuro, no de qué vas a hacer de tu vida, sino cómo tú te estás sintiendo en el presente, porque eso tiene mucho peso para dónde quieres ir, a dónde quieres estar. Comportamientos típicos que fungen como modelo de la vida adulta. Es ahí cuando más nos cuestionamos. ¿Cómo? Yo siempre les digo a los que tienen adolescentes, pregúntate si tú fueras otra persona, ¿cómo describirías tu vida adulta? Caótica, ejemplar, fácil, complicada, ¿no? Y dependiendo de la respuesta que tú te hagas a esta pregunta, es lo que también tienes que trabajar. Se predica más con el ejemplo. A veces siempre tiene un mayor peso lo que haces que lo que dices. Tú puedes decir, no, hijo, es que hay que ser personas de bien, ¿no? Y de repente tú haces injuria con otra persona, de repente dices, ay, no, pues hoy no quiero hacer tal cosa y a lo mejor invento, ¿no? O miento. Entonces, al final tiene más peso lo que haces que lo que dices. Entonces hay que tratar de generar nuestra vida adulta de la forma más auténtica, pero también tomando en cuenta que alguien nos está viendo, ¿no? O que otro adolescente nos está viendo. Entonces creo que es importante checar esto, ¿no? No con la finalidad de decir, ay, ¿qué he hecho con mi vida adulta? No, pero no hay mayor situación placentera
que tener esta vida adulta, ¿no? Un día yo hice este comentario de, me gusta ser adulta, y alguien dijo, no, ¿cómo crees, no? Si tienes que trabajar, si tienes que, por ejemplo, pagarle al SAT, ¿no? Tienes que hacer muchas otras cosas, ¿no? Qué horror ser adulta. No, yo quisiera regresarme a mi adolescencia, ¿no? Yo quisiera regresar a la infancia. Pero cuando tú ves desde dónde dicen, ¿no? Estos comentarios, te das cuenta que a lo mejor es una situación en particular que le está sucediendo, ¿no? Que ya no encuentra cómo solucionar o alguna otra situación en particular, pero creo que el mensaje siempre debe ser caso por caso, ¿no? Particularmente, pero sí fomentar esta atención y trabajo de la vida adulta, ¿no? Que yo les digo, es esta misma línea de vida, pero ahora ya generas esa independencia, ¿no? De muchas otras cosas, formas tu propio estilo de vida, ¿no? Tus propias creencias. Tiene muchas ventajas ser adulto, tiene muchas ventajas y una de las principales es la responsabilidad en general, pero a veces no nos enseñan a ser personas responsables. Entonces también a lo mejor ese es otro punto a trabajar y a tratar de entender con este conocimiento, ¿no? Ahora bien, hasta aquí vamos todos claros, todos en el mismo ritmo en cuanto a la etapa de la adolescencia, o si hay alguna duda, algún comentario, adelante. Pueden hacer uso de la manita para ceder la palabra o por la cajita de comentarios. Ahora vamos a pasar a esta segunda parte, ¿no? A hablar de las drogas, a hablar de estas sustancias, ¿no? Ya hablamos de este proceso humano, ya hablamos de estos recursos psicológicos, ahora hablemos de las drogas. Comúnmente siempre nos han hablado de las drogas, siempre hemos estado inmersos dentro de este mundo de las drogas, socialmente hemos sido testigos de las consecuencias de las drogas, y hay que tratar de entender y de empezar a aterrizar estas ideas para poder generar un conocimiento funcional de las drogas, ¿no? No nos sirve de nada decir las drogas son malas, fin, no, sino hay que entender esta funcionalidad, este peso social y este peso individual que tenemos que trabajar. Como concepto dice, las drogas dañan el funcionamiento normal del cerebro. Uno, dañan al cerebro. Dos, altera la forma en la que procesa la información y las emociones. Ojo, en nuestra población hay que tomar en cuenta que si están en pro de esta transición de procesar información y de regular sus emociones, ahora las drogas o el consumo de drogas van a influir sobre este proceso transitorio. Dice, lo que recae en las vías neuronales del cerebro. Por lo tanto, reduce su capacidad que lleva a estados depresivos o a otros trastornos del estado de ánimo. Entonces, aquí vamos aterrizando estos tres elementos importantes. Dañan la funcionalidad del cerebro. Por lo tanto, se van a ver influenciadas algunas otras actividades que hacemos de forma cotidiana, pero que se nos van a dificultar. El proceso de la información. Quiero que alguien me comparta para ustedes qué es dopamina clave de nuestro tema de las drogas. ¿Qué es la dopamina? ¿Conoces esto? ¿Válido? ¿Alguien siento, ¿no? Una vez fui a dar una charla con una dice, ay, no, eso está mal. No, yo le decía, un asimilación y acomodación de tal forma, pues hoy conoces otro concepto diferente y va a surgir otra acomodación y otra asimilación. No pasa nada. Entonces, quiero escuchar a alguien que me diga para ustedes qué es dopamina. Pueden escribirlo en los comentarios, como bien los decía, qué es dopamina, qué he escuchado de la dopamina, porque cómo han mencionado a la dopamina y a veces no la conocemos del todo. Adelante, adelante, Lick.
Pues es una sustancia que está segregando nuestro cerebro, es un neurotransmisor y pues nos da tranquilidad. Incluso la dopamina la encontramos, por ejemplo, en hacer ejercicio, en otra cosa, pero bueno, para encontrarla en otra actividad hay que esforzarse y es lo que de repente no nos gusta, ¿no? La droga es, nos da la dopamina rápido y el ejercicio, pues, no sé, nadie se quiere esforzar en estar una hora en corriendo, caminando. Ok, Lick, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Es interesante, ¿no? Lo que nos mencionaba la compañera. Comúnmente, a veces decimos, ¿no? ¿Cómo es que surge estas actividades que hacemos, ¿no? El cerebro que piensa del ejercicio, ¿no? Y hay muchos neurólogos que han dicho, ¿no? El cerebro tiene una forma particular de procesar esa información y de ejecutar esa acción y te sorprendería si sabes cómo mediante estas respuestas, ¿no? Que da dentro de las conexiones de nuestras neuronas y de las sustancias que hacen que nuestro cerebro funcione, como lo decía la compañera, ¿no? Justamente la dopamina se considera un neurotransmisor, pero también últimamente los estudios han apuntado a denominarla neuromodulador. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la dopamina tiene una chamba impresionante, pero en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema. También tiene mucho que ver, por ejemplo, con algunas actividades en específico que hace digestivo. Entonces, dice algunos neurólogos, la dopamina también se considera como neuromodulador, porque también es como un supervisor de todas estas actividades que hacen general nuestro cuerpo, ¿no? Otra cosa que también han apuntado diversos estudios, que hasta hace muchísimo tiempo se había considerado eso, ¿no? Como que la dopamina nos da esta sensación de placer, pero hay algunos neurólogos y estudios científicos que han dicho, sí, pero no funciona así. No es que la dopamina se presente y entonces automáticamente entra mi entrada de placer. Funciona, una, como neuromodulador y dos, cuando detecta, ¿no? Alguna actividad que parte de, ahorita les voy a explicar con un cerebro, cómo funciona este sistema de recompensa y qué lugar tiene la dopamina, pero lo que también hace la dopamina, ¿no? Como neuromodulador, es que activa este mecanismo de motivación, es decir, del movimiento, de hacer. Por ejemplo, supongamos que ahorita los que estamos aquí tenemos hambre, ¿no? Y de repente vemos una imagen, no sé qué se les antoje más, pero supongamos que nosotros vemos aquí a una hamburguesa, ¿no? Deliciosa, con papas, ¿no? Con su refresco, con un hielito, un café, ¿no? Algo que se nos antoje muchísimo. Entonces nuestro cerebro va a recibir ese mensaje, pero va a decir, ok, necesito mover la orquesta para que se pueda cumplir ese objetivo. Entonces, lo que va a generar es, mediante este sistema de recompensa, un circuito, es decir, una serie de pasos para poder cumplir eso que nosotros queremos, es decir, ese objetivo que es comer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí en nuestra área tegmental ventral, ella va a ser la que va a iniciar y va a generar esta dopamina y lo va a mandar al núcleo accumbens. No sé si puedan observar bien, si no me dicen lo agrando más, o a lo mejor ustedes le pueden hacer zoom. Entonces, empezamos en el área tegmental ventral, cuando nosotros decimos, quiero una hamburguesa. Ay, sí, con papitas, con cafecito, con lo que sea. Entonces va a segregar dopamina y esta dopamina se va a ir al núcleo accumbens. Una vez en el núcleo accumbens, va a hacer contacto como interlocutor con la corteza prefrontal y le va a traducir eso, esa reacción, en acción. Entonces nuestra corteza ahí entra y dice, a ver, ¿quieres una hamburguesa? Revisa tu tarjeta. Ah, tienes 1,500 pesos, sí te alcanza. Pero ahora, ¿dónde la vas a comprar? Porque está tales tiendas, está aquí en el Oxxo, a lo mejor te lo puedes comprar. Bueno, pero si irías, lo pedirías en Didi, irías tú, ¿no? Empieza a formular
este circuito de acciones para poder cumplir esta necesidad. Entonces, una vez que esas acciones con la corteza prefrontal se ejecutan, entonces lo que sucede es, comes. Ya comí mi hamburguesa, ya consumí mis alimentos y entonces aquí entran otras dos estructuras importantes, mi hipocampo y mi amígdala. Entonces mi cuerpo dice, quedaste satisfecha, ¿no? Y entonces mi cuerpo regresa a un estado de homeostasis, de bienestar. Pero entonces, cuando yo como, tuve este periodo de placer. Y entonces este placer tiene consecuencias que benefician a mi cerebro, ¿no? Que armonizan este circuito que acabamos de describir. Ok, pero tengo que guardar esto. Esto que me acaba de suceder, mi cerebro lo tiene que almacenar cuando exista alguna otra situación similar. Pero si mi experiencia fue negativa, si yo dije, ay, no, llegó aplastada, ¿no? Me la comí, pero llegó aplastada, como que el pepinillo estaba amargo, ¿no? Entonces mi amígdala va a traducir esa respuesta y entonces cuando alguien me diga, vamos a comer hamburguesa, hoy mi amígdala va a decir, no, acuérdate que no te gustó, estuvo espantosa y le va a decir al hipocampo, a ver, proyéctale lo que le pasó la última vez. Y entonces me va a colocar, ¿no? En esta cadena de circuito al desagrado y yo voy a decir, no, ¿te parece si cenamos sushi? Hamburguesas jamás, jamás de esa tienda vayas a comprar. Entonces, de esta manera se vuelve cíclico. Va a ocurrir con algunas otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas nos pueden apetecer, ¿no? Dentro de esto, la comida, el sexo, dinero, lo novedoso, algún objetivo en específico, quiero comprarme un carro, quiero comprarme ropa, quiero comprarme un teléfono, ¿no? Y con las drogas. Entonces, ¿qué es este sistema de recompensa? Es el conjunto de estructuras que nos dan esta sensación de recompensa, de placer, a través de la persecución de objetivos, como la comida, sexo, dinero, la novedad y las drogas. Entonces, la dopamina también va a recorrer y va a tener su propio caminito mediante esta sustancia negra y el sistema de recompensas. Pero, ¿qué pasará con las drogas cuando nosotros empezamos a consumir una mayor cantidad de estas drogas? Empieza un término que se llama sensibilización. Esta sensibilización es el proceso ante el consumo repetitivo que ha segregado o genera que la dopamina se segregue prematuramente, es decir, antes de que yo lo consuma. Y entonces, como es antes de que yo lo consuma, esto va a hacer que se genere la dependencia. Va a acelerar esa necesidad, inclusive antes de que yo la concluya, antes de que yo la tenga, va a acelerar ese proceso y entonces se va a aumentar la dependencia. Estas drogas, en enorme cantidad, lo que también hacen es que exista este desgaste de la dopamina. Y entonces, como existe un mayor desgaste de la dopamina, va a afectar a la amígdala, la que regula nuestras emociones, las que nos dice, oye, estás triste, oye, esto está mal, ¿no? Foco rojo, foco rojo. Lo va a anular y va a sobrecargar al departamento del hipocampo de nuestros recuerdos. Es decir, va a haber una afectación integral en nuestro sistema. Hasta aquí vamos bien. Ahora, un ejemplo de este consumo de drogas y que se ha encontrado una mayor vulnerabilidad es el fentanilo, que forma parte de estas drogas opioides, ¿no? Porque lo que generan, por ejemplo, en los fármacos es que tú inhibas el dolor, ¿no? Y entonces, de repente, tu cuerpo entra en este estado de recompensa, pero como lo haces con mayor frecuencia, ya no se sabe cómo discernir esta sensación de dolor. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo consumiendo fentanilo o algún otro tipo de droga,
cuando tú lo entrevistas o le preguntas, ¿no? ¿Qué has sentido el último mes o la última semana que has consumido? A veces te dicen, no, pues es que ya no sé. O sea, es que al principio sí lo hacía por eso, porque a lo mejor me sentía triste, pero ya después, ya no sé, ¿no? No es que sea magia, no es que la persona nos esté mintiendo, es que existe esta parte de la sensibilización dentro del mecanismo del sistema de recompensas. Se desgasta, afectando a este circuito. Por ejemplo, la marihuana, como yo les decía, tiene un compuesto, un componente que es THC. ¿Qué quiere decir THC? Tetrahidrocannabis, cannabinol, tetrahidrocannabinol. Este compuesto tiene una situación que ocurre también en nuestro cerebro como mecanismo, y nuestro cerebro en sí tiene neuronas y tiene conexiones que se ocupan y que utilizan un mecanismo similar al THC. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que ustedes han visto las imágenes de dos neuronas. Entonces, tenemos a esta neurona que es la presináptica y la neurona posináptica, ¿no? La que transmite y la que recibe. Cuando nuestro cuerpo, como organismo, detecta situaciones altos de estrés, es decir, lo ponen en alerta, empieza y manda esta señal a la neurona posináptica, haciendo que reduzca esa sensación de estrés, que lo trate de inhibir. Entonces, cuando se trata de inhibir, lo hacemos de forma natural, de forma auténtica a nuestro organismo, ¿no? Pegada al circuito que ya habíamos observado. Y entonces manda las señales necesarias a nuestro cuerpo para poder autorregular esa sintomatología. Entonces, logramos conseguir que nuestro cuerpo se autorregule. A este proceso se le conoce, porque se le hace esa comparación, como este sistema endocannabinoide, de forma, digamos, natural, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa de forma natural? Pues es que se regula nuestros movimientos, nuestra memoria a corto plazo también se regula y se almacena de manera adecuada, la toma de decisiones es congruente, está pegada a las situaciones, nuestro ciclo para poder cubrir esa necesidad de hambre es la adecuada según los horarios, ¿no? O sea, vuelve a generar eso. Se inhibe el dolor, se autorregula el estado de ánimo y además también el sueño. Pero ¿qué pasa cuando esta sustancia de THC genera de forma sintética, ya no natural, de forma sintética, lo que hacía este sistema endocannabinoide? Hagan de cuenta que el sistema natural dice, esta es la puerta y esta es la llave. Pero cuando detecta la presencia del THC, el THC dice, yo también soy llave. Entonces, el sistema endocannabinoide dice, pues no puede haber dos llaves, ¿no? Entonces se inhibe y entra la sintética. Y entonces la sintética hace lo mismo. Ingresa a esta neurona posináptica y entonces inhibe el estrés, pero de forma sintética. Lo que hace el THC es que relaja, pero que también genera un periodo de euforia en la persona. Empiezan a existir movimientos torpes, ¿no? Bruscos, o sea, todo el tiempo. Empieza una disminución de la empatía, ¿no? Porque afecta a nuestro departamento de emociones, que es la amígdala. Aumenta el deseo sexual, aumenta una mayor sensibilidad de todos los estímulos externos que ustedes se imaginen, aumenta esa sensibilidad, aumenta también estos episodios de creatividad, pero también disminuye la percepción de memoria. Entonces, de esta manera, el THC dentro de la marihuana es lo que hace a nuestro cuerpo. Entonces, por eso se romantiza mucho esta idea de, ay, no, es que no pasa nada. O sea, fíjate que lo que hace nuestro cuerpo es maravilloso porque me relaja. Yo consumo marihuana para eso, para relajarme. Pero lo que no sabemos es que entre más llaves sintéticas y no naturales, existe un riesgo de perder esa funcionalidad.
Hay una doctora que, si ustedes quieren seguir investigando sobre drogas, sobre este sistema, incluso ella menciona, ¿no? Este sistema dopaminérgico que tenemos, es la doctora Nora Volkov. Inclusive hay muchas entrevistas en YouTube, por si las quieren ver. Ella es psiquiatra e investigadora. Ella fue directora de uno de los departamentos que se encargaba de hablar y de generar la prevención de las drogas o del consumo de drogas. Y ella decía, frente a este sistema que afecta a nuestro cerebro, debemos de ponerle nombre. Y el nombre ideal, ella le menciona, es que nuestro cerebro enferma. El consumo, la dependencia de drogas, enferma al cerebro. Y entonces, como genera esta enfermedad dentro de nuestro cerebro, nuestras funciones principales dejan de ser y como efecto colateral se genera también una situación complicada, ¿no? A nivel social, porque a nivel social dicen, no, es que él no quiere dejar el consumo de drogas porque realmente le gusta ese estilo de vida, ¿no? Minimizan esa situación, pero lo que no se dan cuenta es que también he perdido toda esta sensación de bienestar de mi propio cuerpo, de mi propia respuesta natural. Llega un momento en que ya no existe dopamina esta de manera natural y entonces aumenta esta sensibilización. Dos, menciona que el estrés o que esta sensación de estrés se tiene y se mediante investigaciones y de las entrevistas que ella ha realizado a adolescentes, uno de los indicadores es esa sensación de estrés. Entonces ella dice, si para prevención hablamos, trabajemos estrés con los adolescentes. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor de decir, oigan, hoy vamos a hablar de prevención de consumo de sustancias, háblales de prevención o de herramientas que les puedan ayudar a disminuir esta sensación de estado de alerta en su cuerpo debido al estrés. Enséñales a autorregular sus emociones. Enséñales que hay formas naturales de entender este proceso que les acabo de explicar de la llave y la puerta, pero que también existen herramientas que tú puedes diseñar de acuerdo a diferentes situaciones para poder generar la conexión mente y cuerpo. Cuando sucede esto, automáticamente se pierde eso, la mente y el cuerpo. 3. Dice que nos enfoquemos en la edad y en los riesgos. A menor edad, mayor dependencia. Porque entonces, imagínense, todo este proceso que yo les he comentado, obviamente lo estamos conociendo, ¿no? Pero de forma inmediata y automática, nuestro cuerpo pierde esa conexión y entonces no sabemos cuándo inició un periodo de estrés y no sé cuándo terminé el periodo de estrés y no sé qué me ayudó a mejorar. Entonces ahí aumenta el riesgo de que el adolescente asocie que es por el consumo de alcohol, que es por el consumo de alguna droga en particular o de medicamentos farmacéuticos que su objetivo sea disminuir alguna sensación de dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la doctora dice, estos 3 situaciones son importantes para trabajar en esto. En México hay distintas encuestas que miden ese consumo de drogas lícitas e ilícitas, porque también en este mundo social donde hemos normalizado hay drogas que de forma lícita se consiguen de forma rápida, ¿no? Según la encuesta nacional de consumo de drogas, en CODAT, las primeras o las principales, ¿no? que conocemos nosotros como lícitas, pues es el alcohol, el cigarro. Ahorita, por ejemplo, de la otra formalidad de fumar tabaco con los vapes, muchas veces se generan diversas tendencias, ¿no? Que a veces no, por ejemplo, salen en muchos colores, ¿no? Salen en muchas presentaciones. Y entonces eso es lo que venden, esa es la finalidad de quien lo vende, pero también hay que trabajar con los adolescentes a que empiecen a discriminar, ¿no? De estas drogas lícitas e ilícitas, cuál es ese proceso y ese componente que tienen de forma natural y de forma sintético, ¿no? Hay que diferenciar eso. Si ellos empiezan a discriminar eso, también generan el conocimiento de, puede estar bonito, puede ser de Hello Kitty, pero al final el compuesto entre sea sintético genera mayor impacto en mi cerebro, de forma natural también. El ENCODE, que también es una encuesta nacional de consumo de drogas, menciona que la marihuana por los estudiantes, o sea, los adolescentes, es consumida por un 10.6%, inhalables con 5.8%, cocaína con 4.2%. Entonces, como hemos hablado,
el compuesto de la marihuana, THC, es uno de los que más consumen los adolescentes. La otra vez alguien me decía que también estaban haciendo como una diversificación, ¿no? En cuanto a la marihuana, por ejemplo, en pastelitos, en algún otro producto, entonces decían, pues no es tan dañino, ¿no? Porque pues se le pone una menor cantidad o se comercializa como algo agradable, ¿no? Un pastelito y le ponen una carita, pero al final la sustancia THC es la que va a terminar de generar esa disfuncionalidad en nuestro cerebro. Entonces, eso es importante. También hay que saber distinguir las drogas psicoactivas. Son depresoras del sistema nervioso central. Son o forman parte de los narcóticos, estimulantes del sistema nervioso central, como también los alucinógenos. Hay muchos que romantizan esta parte de lo consumí, pero me sentí muy bien, entonces me ayudó porque hasta pensé mejor las cosas, pude llorar, cosa que no hago de forma automática y habitual, entonces la droga me ayuda mucho, entonces pues no puede ser mala. No, no es que te ayude, es que es depresora, es decir, inhibe. Entonces, evidentemente, otras partes de tu cerebro como que se alentan, no es que estén relajadas, se alentan el proceso. Lo que ocurre dentro de nuestro sistema nervioso central cuando se suministra alguna droga puede ser que haga que trabaje deprisa o que trabaje con esta lentitud, generando grandes secuelas en su función. Acuérdense, a mayor exposición, mayor sensibilización. Estos depresores deprimen al sistema nervioso, ¿no? Como una anestesia, como una sedación. Puede ser el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes, el cemento. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha diferenciación entre cómo los presentamos. Los narcóticos producen euforia por su poder analgésico, es decir, este alivio o inhibición del dolor. Opioides, ¿no? El fentanilo, como ya hablamos, derivados de la cocaína o estas drogas sintéticas, la heroína, la morfina, la cocaína, que también resulta ser estimulante, la cannabis, ¿no? Por ejemplo, digo, hay situaciones que todavía se están debatiendo con respecto a la marihuana, ¿no? Que dicen en cierto grado o cierto gramaje es permitido. Creo que eso también hay que tratarlo, ¿no? De autorregular al menos socialmente, ¿no? Si todavía judicialmente no se puede tener como esta certeza del consumo, pues socialmente no hay que normalizar no pasa nada, ¿no? Algunos dicen, es que me puse marihuanol, ¿no? En crema, en pomada, ¿no? Entonces hay que tratar mucho de diferenciar este tipo de situaciones que hacemos, ¿no? El mal mensaje es de, te va a ayudar con el dolor. No, hay algunas otras situaciones que te pueden ayudar, ¿no? A mantener este dolor. Yo en algún momento tuve algún usuario que me decía, es que sabe qué, me duelen mucho mis huesos, ¿no? Pero yo sé que es por el frío. Y entonces me he hecho marihuana. Y yo le decía, ¿ha acudido usted con un médico? ¿Le ha explicado lo que usted está sintiendo? No, no, es que no es necesario, no, no, psicóloga. O sea, el doctor, imagínese, carísimo, ¿no? ¿Y cuánto te costó esta pomada? No, pues me costó 200, ¿no? Y yo le decía, bueno, ve a un doctor, a lo mejor en el mismo, ¿no? A tus posibilidades, porque también el reducir nuestros padecimientos a solamente la pomada, pues también puede ser una advertencia que no vemos de alguna otra situación. Entonces, también ahí hay que generar conciencia de que todas las señales de nuestro cuerpo, todas las de la descompensación que sientamos en algún momento determinado, no es normal. No es, es que me dijeron que es el frío, ¿no? Entonces termina yendo al doctor y se da cuenta que tiene algún otro padecimiento y me dice, el doctor ya me mandó a hacer estudios, ya me dijo que no era el frío, que era esto. Entonces yo le decía, imagínese, y usted echándose la pomada, ¿no? Entonces hay que tratar de ver a nuestra salud y a nuestras señales de nuestro propio cuerpo como algo serio. Es un tema serio. Entonces no nada más se trata de necesito inhibirlo, ¿no? En este entendimiento de que lo único que quiero es que el dolor desaparezca. Entonces también ahí tenemos otro punto a tratar, ¿no? Reeducar el que tu cuerpo te esté diciendo algo no es para que se quite, ¿no? Sino encontrar el origen y buscar un tratamiento adecuado. También hay drogas estimulantes, estimulan el sistema nervioso, como las anfetaminas, las metanfetaminas, donde existe una hiperexcitabilidad extrema,
y ligera. Los alucinógenos, drogas psicodélicas que afectan la mente y la percepción, como el LSD, peyote y el cannabis. Estos son algunos medios para poder consumir las drogas, ¿no? Inhalación, la ingestión, la marihuana, la inyección. Ahora también, ¿no? Hay otras modalidades que decían que con crema, ¿no? Que algunas otras situaciones a lo mejor en la bebida, ¿no? Entonces, hoy se ha diversificado la forma de consumir la droga o hacer que alguien consuma droga. También puede existir ese riesgo. El vape, que les decía, el dispositivo electrónico de vapeo que proporciona una alternativa de tabaco tradicional, ¿no? Entonces, también hoy las drogas han encontrado en México la cancha ideal, y en México y en todos los países han encontrado la cancha ideal para diversificar su mercado, ¿no? De la venta, de la presentación. Entonces, hay que también trabajar sobre ello, ¿no? Actualizarnos y decir, mira, hay otra forma de conseguir este tipo de droga, el consumo, entonces no normalizarlo nos ayudaría también, ¿no? También hay que ayudar a desmentir algunos mitos que tenemos sobre el consumo de estas drogas, ¿no? Que el alcohol ayuda a superar problemas emocionales. Hay poblaciones de personas que interpretan y que asocian que si yo tomo alcohol, me canso más rápido y me duermo, concilio mi sueño más rápido, ¿no? Y nada más, dicen, me ayuda, yo me tomo una, dos, tres copitas para poder dormir. La OMS ha dicho que lo ideal por ocasión de 2 a 3 copas. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por ocasión de 2 a 3 copas, no más. Pero si nosotros decimos, y me eché esto, y me eché el otro, y combiné, y entonces, o sea, al final, aunque no lo hagas de forma paulatina, ¿no? Sí existe un riesgo en esta descompensación de nuestro cerebro. Aparte de esto, la vida que llevamos tan ajetreada, tan a cada rato, ¿no? Nos ponemos a nuestro cuerpo en estado de alerta, descompone más la forma natural en que el cuerpo encuentra el momento ideal para dormir, por ejemplo. Hay personas que dicen, oiga, es que me cuesta muchísimo dormir, ¿no? Quiero que me diga qué tengo que hacer para que se me quite. Y entonces cuando hablas de su higiene de sueño, te das cuenta que son las 10:30 y sigue con su teléfono viendo TikTok y de repente ya van a dar las 11:30 y dice, no, 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 ya, ya, a dormir porque mañana voy a trabajar, ¿no? Apaga su teléfono, apaga la luz y dice, no puedo dormir. Y se pone a pensar, ¿y qué voy a hacer mañana de comer? Y mi amiga está enojada, y entonces ¿a qué hora voy a salir del trabajo? ¿No? Entonces empieza y dice, no, pues ya no dormí. Cuando me di cuenta ya eran la 1 y dije, ay, pues si ya no puedo dormir, veo mi teléfono. Y me canso y me duermo, ¿no? Y eso es un mal hábito que tenemos en nuestra higiene de sueño. Por lo regular se ha dicho que antes de dormir hay que tratar de fomentar ese hábito que 1 hora antes, media hora antes, no veamos ni televisión ni el teléfono para que nuestro cuerpo, sobre todo nuestros ojos, ¿no? Detecten todavía la luz, porque a pesar de que tú apagas y apagas la pantalla y apagas tu teléfono y dices, ya no lo tenía, al final sigue estimulado, ¿no? Por esta presencia de la luz. Entonces sí hay que tratar de desregular eso y entonces no veo nada, mis ojos no perciben, no están sobreestimulados y entonces puedo conciliar mayormente el sueño, porque a mayor exposición de este tipo de prácticas, pues se aumenta el insomnio. Entonces hay que tratar de, ¿no? También la cena, lo que consumimos. Si yo me he hecho ahorita un combo de azúcar, pues mi cerebro y mi cuerpo va a estar trabajando, entonces no va a entender como ya es hora de dormir. Entonces a lo mejor algo ligero, algo saludable, ¿no? Practicar alguna otra actividad que relaje a nuestro cuerpo, ¿no? La respiración, la meditación. Muchas veces me dicen, psicóloga, ¿por qué siempre dicen la respiración, ¿no? ¿Por qué la meditación? Y yo le decía, de todo nuestro sistema que tenemos, el único que podemos autorregular es el sistema respiratorio, ¿no? Ok, estoy preocupado por lo que sea, ¿no? Entonces, mira, respira. Porque a veces estamos tan agitados, tan sobreestimulados, que no nos damos cuenta que ni siquiera estamos respirando de forma adecuada. Entonces, también nuestro cerebro necesita ese oxígeno. Entonces,
autorregúlate, autorregúlate, no siempre le digo respira. Entonces es el único que sí podemos tener mayormente ese autocontrol, ¿no? Entonces el del sistema digestivo, pues no lo podemos decir, oye, ya digiere mi comida, no se puede. Entonces el sistema respiratorio, sí. Entonces hay algo que también hay que entender, que nuestra higiene de sueño va a depender mucho de los hábitos que hagamos antes de dormir y después de dormir. Entonces, antes de decir, no puedo, voy a consumir alcohol, voy a algo para poder hacer que duerma o incluso algunos fármacos. Algunas farmacias a veces de forma irresponsable venden medicamentos para poder dormir. Lo que no les explican es que también genera esta dependencia justo por estas llaves sintéticas. Entonces, no hay que automedicarnos, hay que acudir siempre al doctor. No puedo dormir, ok, voy a buscar ayuda, ¿no? Pero no automedicarme. Entonces hay que trabajar mucho en fomentar la no automedicación. Entonces, el alcohol no ayuda a superar problemas, el alcohol no me ayuda a dormir, lo único que hace es que inhibe mis funciones cerebral y no me ayuda con el objetivo que yo estoy buscando. Luego, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Ya vimos con esta explicación de nuestro sistema de recompensa que no sucede así. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que normalizamos de autocontrol, porque a veces no termina teniendo nada de autocontrol. El cannabis es la droga de tolerancia y solidaridad. Por ejemplo, se propagó en los años 70, 80 el consumo de marihuana, porque entonces a lo mejor alguna persona toma como modelo, ¿no? El consumo de alguna marihuana y lo pone como estandarte, ¿no? Viva la paz y a lo mejor con un churro de marihuana, ¿no? Y entonces eso socialmente nos da eso, ese mensaje, ¿no? Subliminal de, ay, no, sí, qué padre, ¿no? No tiene nada que ver con violencia, ¿no? O sea, no le hago daño a nadie, a ti, ¿no? Entonces hay que tratar de deconstruir todo lo que hemos creído de las drogas o del mundo de las drogas. Hay que trabajar mucho en eso. Las drogas tienen un efecto afrodisíaco, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, un día me entrevisté a una persona que se dedica a transportar ciertas cosas, es decir, es trailero, y me decía, es que yo, por ejemplo, uso la cocaína una, para mantenerme despierto, ¿no? Lo que evidentemente no sucede de forma natural, sino sintética, va a descomponer nuestra funcionalidad. Y dos, me decía, para poder tener relaciones sexuales. Porque entonces creo que yo genero más placer en mi pareja cuando consumo alguna droga que cuando no la consumo, porque comúnmente estoy cansado. Entonces, cuando yo sé que voy a tener relaciones con mi pareja, consumo cocaína para poder cumplir, ¿no? Entonces, imagínense, hasta el simple hecho de decir cumplir, ¿no? Habla de, ok, vamos a deconstruir todo lo que has pensado de la sexualidad, de la relación de la pareja y sobre todo de tu propio autocuidado. Entonces, sí es importante explicar, no es que haya más placer de forma natural, ¿no? Sino que aumenta el deseo y que aumenta, por ejemplo, alguna sensibilidad, ¿no? Dentro de todos nuestros sistemas o nuestros sentidos, perdón, y entonces genera como la cortina de que la relación sexual que acabas de tener ha sido muy placentera. Entonces, aguas con normalizar unas cosas por otras. Entonces hay que trabajar en esto. ¿Qué factores predictores de consumo de sustancia existen? Una, la percepción del daño de las sustancias. No nada más basta con presentar imágenes de mira cómo vas a terminar. No, porque al final del día, caso por caso, ¿no? Tú a lo mejor presentas a una persona con diferentes características y dices, así vas a terminar, pero no te das cuenta que también a lo mejor la persona de traje, la persona que trabaja en una gran empresa, tiene alguna situación con el consumo de drogas, alguna dependencia a las sustancias. Entonces, no, el presentar este tipo de imágenes no nos ayuda a concientizar, sino nos ayuda a concientizar el deterioro que existe en las cosas más vitales y de forma natural que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente. Relajarnos, nuestros movimientos, el proceso de información, nuestra autorregulación emocional, estar enojado todo el tiempo no es normal. Entonces hay que trabajar con eso. Dos, el comportamiento de riesgo, que también aquí ayuda mucho a generar estas redes de apoyo, a entender, ¿no? Imagínate a alguien
alguien que te diga, ¿no? No sé si han visto algunas entrevistas que, bueno, yo sigo un podcast donde hablan de personas que han entrevistado a alguna persona que ha cometido algún delito y ellos siempre decían, ¿no? Siempre que a lo mejor quieres estar llorando, quieres decir algo, lo que sea, alguien te dice, ay, no, no llores, ni que fueras vieja, ven, vamos a echarnos una cervecita y todo va a estar bien, ven, un cigarro, ¿no? O estoy esperando algo, estoy ansioso y entonces estoy fumando, ¿no? Y después de algún acto delictivo que acababa de cometer esta persona, se ponía a fumar, ¿no? Porque esa reacción, esa respuesta en su cuerpo no le agradaba. Y entonces es algo que asimilaba a lo mejor desde su infancia, ¿no? Cuando estuvo expuesto a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? A algún abuso infantil, alguna violencia familiar, algo en particular. Entonces son situaciones que funcionan así, por eso yo siempre digo, el hipocampo y la amígdala trabajan en conjunto, ¿no? Uno te dice, pasaste una situación similar y la otra entonces manda la señal, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en eso, en que estos comportamientos de riesgo no se normalicen y que discriminen eso, ¿no? Algo que también aquí nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, es el autocuidado. ¿Cómo te autocuidas cuando a lo mejor te sientes cansada, ¿no? Háganle la pregunta de oro a las personas, ¿cómo te autocuidas cuando te sientes cansada? Y te va a decir, no, pues quisiera sentarme, pero no me puedo sentar, tengo que lavar, tengo que trapear y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y al mismo tiempo estoy haciendo una cosa y estoy haciendo otra, ¿no? Y los adolescentes, por ejemplo, es que no tengo ganas de hacer nada. Y entonces tú le dices, ay, eres flojo, es que estás de flojo, pero no le has puesto atención a lo mejor a su alimentación, a lo mejor que sí está pasando por un episodio depresivo, ¿no? Antes nos decían, ¿estás triste? Te voy a dar un motivo para estar triste, ponte a barrer, ponte a trapear, ¿no? Y entonces ahí se perdía esa conexión de mi propia salud mental, mi propio autocuidado. Entonces, ¿qué puedes hacer para poder potencializar tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en eso. Estar así no es normal, no es algo habitual, ¿no? Si te sientes muy cansado siempre, si estás preocupada y a lo mejor por las noches, ¿no? Otra hormona que sale aquí a relucir y que no es que se esté poniendo de moda, pero es que realmente las consecuencias que tiene el cortisol son graves y son prolongadas porque no nos damos cuenta, son prolongadas, son paulatinas, ¿no? Ideal sería que el cortisol fuera cíclico, por el día que se eleve y por la noche que disminuya, porque pues ya no hay una situación de alerta. Pero si yo todo el tiempo estoy teniendo este estado de alerta, pues entonces el cortisol está arriba. No duermo, me inflamo, mi regulación emocional no sucede, no ocurre, estoy frustrado, estoy irritado todo el día. Entonces también hay que partir del autoconocimiento. Entonces, imagínense, hasta aquí como vamos de hablando de prevención, ya hablamos de, eso, de otros temas que tienen que ver con el consumo de drogas. Entonces hay que trabajar en ese sentido para poder emprender las acciones necesarias y visibilizar la salud mental y el abuso de las sustancias. Luego dice, las intenciones de consumo de sustancias, es decir, esas normas de percepción y monitoreo parental que tienen y que debemos de tener todas las personas que formamos parte de esta sociedad, ¿no? No hay que pensar de cómo no es mi hijo, como no es, ¿no? O sea, creo que a veces entender el no me afecta porque no es parte de mi familia, pues no, pero es una cadenita de circunstancias. Para que él siga consumiendo, va a tener que hacer algo, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque a mí me impactó mucho, 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 mucho. Tuvimos hace mucho tiempo un adolescente y el adolescente venía golpeado, pero de verdad muy mal, muy mal. Y vino a la escuela, se presentó y de repente alguien empezó a decir, es que él vende droga. Entonces a lo mejor lo golpearon por eso. Lo canalizan al departamento de psicología, lo entrevistamos, la psicóloga que era la encargada y yo, y entonces nos empieza a contar que vivía con una tía, pero la tía tampoco ya lo quería cerca porque se había dado cuenta que consumía droga y entonces dice, pues al final ella piensa, ¿no? Que tenemos a lo mejor esta situación de robar, ¿no? De alguna otra cosa y yo nunca le robaría a mi tía. Entonces se va a vivir con su hermana y su hermana tiene una hija pequeña y el esposo de la hija le dice, no, pues no quiero aquí a tu hermano porque, pues imagínate, tu hermano puede abusar de nuestra hija, entonces, pues no. Entonces su hermana le dijo, pues es mi hermano, no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, pero pues lo voy a apartar, ¿no? Entonces él vivía en un cuartito, dice, y me ponía muy triste porque
pues yo quería hablar con alguien, ¿no? Y cuando le preguntamos qué era lo que quería hablar, él decía de la muerte de mi mamá, porque yo tenía 8 años cuando mi mamá murió de cáncer y a mí nadie me peló. Mi papá lloró, todo el mundo hizo su vida y de repente tomaron decisiones. Mi papá se volvió a casar, mi hermana se juntó, mis otros hermanos se fueron y es como si a mí nadie me hubiera dicho, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo viviste eso? ¿No? Y todos los días extraño a mi mamá y yo no le haría nada a mi sobrina, ¿no? Entonces empezamos a ver de qué forma podríamos apoyar a este joven, porque ya tenía a nada de meses de cumplir 18. Entonces, la institución, por ejemplo, encargada de los menores de edad, pues a lo mejor por un tiempo lo iba a apoyar, ¿no? Pero después, entonces sí se llegó a hablar, ¿no? Sobre todo en esta parte de que no lo corrieran de la escuela. Hablamos con el director, o sea, hicimos todo lo pertinente. Y alguien me decía, ay, pero pues no es tu problema. No, sí, claro, porque lo que nos contó, por ejemplo, yo vivo cerca y yo no me doy cuenta, ¿no? Eso claro que afecta. Afecta porque a lo mejor a mí no, pero sale mi mamá y la asaltan, ¿no? O sale alguien y lo asaltan. Entonces, el generar ese compromiso con estas pequeñas cosas que podemos hacer realmente hacen la diferencia. La prevención está en todos. Está en que primero identifiques cuál es una situación de riesgo. Y si para ti una situación de riesgo no es que a lo mejor tu primo, tu vecino, quien sea, esté consumiendo algún tipo de droga, entonces, ¿de qué forma vamos a ir a acudir a otras instituciones para poder decirlo, ¿no? Otra forma es estos espacios, ¿no? Hablar de drogas. Si tú eres docente, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de autocuidado, vamos a hablar de cómo viven ustedes el estrés, sin decir, ay, ¿ustedes cómo se van a estresar? Si su único trabajo es estudiar, pues también existe un periodo de estrés. Entonces hay que trabajar y saber diferenciar, ¿no? De estos dos tipos de estrés. Entonces hay que tener aquí mucho cuidado con esto. La edad de inicio, incluyendo alcohol y tabaco. Entre cada vez sea menor el adolescente, mayor la tendencia a depender de las sustancias. Y que existe también delitos y vulnerabilidad, ¿no? Al no tener a lo mejor la solvencia económica, pueden robar, pueden generar algunas otras situaciones puntuales de algún delito o ponerse ellos mismos en riesgo o poner en riesgo a los demás. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, con el tema de la prevención, hay que tomar a consideración estos 4 puntos importantes. Los procesos que estimulan a este consumo. 2, buscar evitar la conducta del consumo. 3, trabajar con factores que protejan al adolescente. 4, y también trabajar con estos factores de riesgo. ¿Los factores de riesgo se trabajan? Sí, claro, por supuesto. No nada más es como conócelo, conoce que esto te puede ocurrir y ya, ¿no? No, sino de qué forma vas a trabajar o de qué forma tú entiendes este mundo de la droga, ¿no? Este mundo de la exposición, por ejemplo, al crimen organizado, a muchas otras cosas que empiezan por este consumo de drogas, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son importantes para trabajar la prevención en procesos que se estimulan, es eso, buscar el conocimiento, ¿no? Que conozcan, alguien que conoce genera poder, alguien que ubica qué situaciones favorecen y qué no favorecen, genera poder, ¿no? Buscar evitar la conducta del consumo, por ejemplo, lo decía bien la compañera, ¿no? El deporte. Hay jóvenes que dicen, bueno, no me gusta el deporte, pero me gusta bailar. Ok, vamos a bailar, ¿no? Vamos a encontrar otra forma en que la llave y la puerta se consiga de forma natural, no se consiga de forma sintética. Entonces hay que trabajar eso, ¿no? Hay que trabajar, si tú quieres hablar de algo que para ti te resultó triste 7 veces te voy a escuchar, 10 veces te voy a escuchar. Entonces eso tiene que ver también mucho con nuestra capacidad de identificar estas situaciones de salud mental, ¿no? O también algún otro trastorno que hay que ver mucho. El consumo de sustancias. ¿Qué tipo de prevención hay para poder aterrizar? Hay 4 tipos de contacto, ¿no? Se le llama. Uno es la prevención universal, es decir, no existe una población que sepamos que consuma, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros, yo no sé, ni ustedes a lo mejor conocen entre ustedes quién consume, pero se da esta prevención universal mediante esta masterclass, ¿no? Esta clase del mundo de las drogas, ¿no? 2, la prevención selectiva, es decir, trabajar con una población que ya ha estado expuesta a las drogas, pero sin consumo. Por ejemplo, una localidad donde
se tenga conocimiento que existe mayor venta de droga, ok, vamos, ¿no? Luego la prevención indicada, que es trabajar con la población que tiene el uso de las drogas, pero todavía no tiene dependencia. Y 4, ayuda especializada, cuando en nuestra población ya existe una dependencia. Entonces, son estas 4 modalidades de la prevención. Cada una de ellas van a requerir diferentes herramientas, diferentes estrategias, diferentes redes de apoyo, ¿no? Con un especialista, un psicólogo, un doctor. Hay que trabajar de forma multidisciplinaria para poder proveer ese conocimiento a los adolescentes, escuchar a los adolescentes, la actividad que yo les decía, ¿no? Lejos de decir, yo sé, es más bien tú que sabes, ¿no? Esta es una negociación. Yo soy experta en psicología, pero tú eres experto en lo que sientes, en lo que te pasa. Entonces, hacemos un intercambio. Tú me cuentas, tú me dices qué te pasa, cómo estás, ¿no? Cómo te va, cómo ves a este mundo de las drogas. Entonces, ver desde sus lentes nos ayuda mucho a recibir esa información y a trasladar esta información. Comúnmente en la prevención indicada, cuando hay un uso sin dependencia, sí hay que sugerir el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico o el apoyo médico para poder aterrizar el plan de tratamiento ideal, ¿no? Y ya en la dependencia, definitivamente canalizar a diferentes tipos de organizaciones que se encargan también del acompañamiento, ¿no? No nada más a la persona dependiente, sino también al resto de la familia. Hay que tener mucho cuidado porque también hay diversas organizaciones que lucran con las drogas, que le suministran y le siguen dando drogas con tal de recibir algún pago por parte de los familiares o bien lo someten a algún tipo de violencia psicológica, económica, sexual, física. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas instancias. Y finalmente, dar esa recomendación. El alcohol es de 4 a 5 por ocasión, ¿no? No es como de aquí hasta que ya no reacciones, ¿no? De aquí, las pocas veces, por ejemplo, que yo he salido en la noche, y me acuerdo que fue como una de la primera vez, me quedé como muy impactada, ¿no? Ya quedaban pocas mesas y de repente había una jovencita como, pues yo creo que universitaria y de repente ya, o sea, ya no caminaba, se quedó tirada en la mesa y sus compañeros, yo dije, bueno, ahorita van a decir, bueno, pues ya no las llevamos o ya nos vamos, ¿no? Y se pasan a otra mesa y la dejan sola. Y entonces pues se acerca el mesero y ya entre que la movían y entre que no, ¿no? Y entonces sí fue como de, oye, necesita algo, ya, yo creo que ya no es condiciones para que esté aquí, llámenle a sus papás, que venga alguien por ella, ¿no? O sea, ya no son condiciones. Y al final, pues obviamente se te quedan viendo como, pues a ti qué, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Hacer conscientes de no tienes que quedar en ese estado. El alcohol no es hasta que de verdad ya no aguantes, ¿no? Si tú estás tomando algún tipo de alcohol, ok, pero sé responsable. Si tú ya sientes que de verdad ya no recibes esa información de forma externa, ¿no? Ya se alentan algunos procesos, ya no escuchas a lo mejor con claridad, ya te mareas, empiezan a verse entorpecidos tus movimientos, llama a que vengan por ti o ya no consumas alcohol, ¿no? Entonces, también esto ayuda mucho a los jóvenes. No se trata de hoy nos vamos a poner una buena, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que entiendas que una cosa no va con otra, el alcohol no va con la diversión. ¿Qué diversión puede tener en alguien que se queda en ese estado y que se queda vulnerado a cualquier situación? A cualquier situación, ¿no? Uno de ellos, pues, es el abuso sexual. A lo mejor sus amigos están distraídos en otra mesa, o sea, hay muchos peligros, ¿no? Entonces sí hay que tener como a conciencia que el alcohol no es el amigo de los adolescentes, ni de los adultos, ¿no? Ni de nadie en general debería de ser, ¿no? Debemos de aprender a llevar esta vida saludable. Y a lo mejor quien opta por consumir alcohol, que lo haga con mucha responsabilidad. Hay muchos comerciales que hasta dicen, ser responsable, el uso del consumo de alcohol es de quien lo compra, ¿no? De quién es responsable.
pero a veces ni siquiera sabemos ser responsables con cosas tan básicas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo o alguna otra situación, pues mucho menos con el alcohol, ¿no? Ese también podría ser otro tema, por ejemplo, aquí en la parte de la prevención, procesos que estimulan, o sea, qué tan responsable eres, ¿no? ¿Qué tan responsable crees tú o consideras tú que eres? ¿Cómo expresas tu responsabilidad, ¿no? Entonces también ahí es una buena, un buen elemento para trabajar con el adolescente, qué tan responsable es de las conductas que hace, con lo que piensa, con lo que siente, ¿no? Para poder ir decir, ok, bueno, vas formulando este esquema de responsabilidad en cuanto al consumo de alcohol. Entonces sí es importante y sí hay mucha tela de dónde cortar en cuanto a la prevención. También acuérdense que la prevención incluye el conocimiento, que ya lo estamos obteniendo, pero también las pequeñas acciones. Entonces las acciones, yo siempre he dicho, yo cuando tomo alguna clase, algún curso, siempre digo, de esto que dijeron o de esto que se dijo o que se comentó, ¿qué voy a cambiar en mí? Voy a checar a lo mejor mi higiene de sueño, a lo mejor voy a autoanalizarme, ¿no? Y a decir qué situaciones favorecen mi estado de alerta o qué situaciones inhiben mi estado de alerta para aprender que lo que yo siento y lo que mi cuerpo me manda, las señales que mi cuerpo me manda, no tienen por qué tener este efecto, ¿no? Rápido, precoz de el placer, ¿no? De sentir esa sensación de bienestar, sino de ser responsable con lo que siento, de interpretar que lo que siento tiene una forma de entender y de trabajarse, ¿no? Con mi propio cuerpo. Los factores de riesgo, yo los dividí de esta forma, núcleo familiar, contexto y atención al conflicto. El núcleo familiar, los factores de riesgo, como bien les decía, es la violencia familiar que se ejerce. Dentro de la violencia familiar ocurren a veces muchas situaciones que van adaptando a la persona a esta exposición de dolor, pero también a la exposición de ignorar y evadir el dolor, ¿no? Hay un experimento que se realizó que decía, ¿no? Cómo las personas interpretan un indicador de riesgo en un tema de violencia. Y entonces ponen a una ranita en un contenedor de agua y dicen, ¿no? Si le ponemos fuego, el agua hierve a tal grado que la rana va a salir, va a tratar de salir. Pero las cosas, por ejemplo, de la violencia familiar, no ocurre así. Ocurre poquito, le voy a la perilla, se calienta un poco el agua, pero digo, bueno, lo puedo superar, ¿no? Estamos pasando por una fase complicada de nuestro matrimonio. De repente le vuelvo a girar, se aumenta la temperatura del agua, pero digo, bueno, todavía no. Hasta tal grado de darme cuenta que las quemaduras son irreversibles, que las quemaduras ya estaban desde que se giró la perilla en el nivel 3. Entonces, de esa forma también a veces ocurre en contradicción al consumo de drogas. Estoy tan expuesto a esta situación de indefensión, de adaptarme a situaciones dolorosas, de tratar de evitar, ¿no? Y confrontar cualquier otra cosa que sea diferente a lo que estoy viviendo, que también lo hace con las drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dos, la historia y desarrollo familiar. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado por lo que decimos porque a veces decimos, ay, pues es que si tú veías violencia, ¿por qué no te saliste? Si tu papá te golpea, ¿por qué no lo denunciaste? Si tú vives en una situación precaria con tu mamá, pues tu mamá es floja porque pues no quiere buscar el trabajo o así. No funciona de esa manera la violencia. Entonces hay que ser muy conscientes de cómo funciona la violencia y evitar decir este tipo de comentarios, porque no ayuda en nada, no solamente va a confirmar su teoría de para qué le dije, ¿no? Mejor me quedo con mi síntoma. Dos, historia y desarrollo familiar. En esta parte de la herencia genética también tiene que ver mucho, ¿no? Si a lo mejor algún otro miembro de la familia tiene algún otro consumo de sustancias o que haya muerto a lo mejor por algún tipo de sustancia que también predisponga al consumo de la persona quien contacta, entonces también hay que trabajar mucho en el desarrollo familiar, la comunicación, la dinámica,
la estructura, la jerarquía, ¿no? Hay que trabajar mucho, sobre todo para ver las redes de apoyo, el contenido, ¿no? La figura y el fondo de su propia historia psicológica, perdón. 3, abandono físico y emocional. A veces pueden estar los papás, pero no están los papás. Entonces también ese es un factor de riesgo, porque entonces ¿quién le va a proveer el conocimiento? ¿Quién va a generar una cultura de prevención? ¿Quién va a hacer esa acción? Entonces hay que trabajar también en la forma, en cómo nos dirigimos a estos tipos de abandono físico y emocional. En contexto, un factor de riesgo es la desinformación, la comunidad, ¿no? Que a veces no sabemos hacer comunidad, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Somos comunidad. Aspectos de seguridad básicos, ¿no? Que sepan que, por ejemplo, la venta de drogas, ¿no? Es un delito, que el consumo de drogas me puede exponer a otros delitos y que cada uno de estos delitos tiene una penalidad, tiene un seguimiento, ¿no? Eso también es información. Atención al conflicto, ¿no? Si ya ocurrió un delito, entonces, ¿qué debo de hacer? Afecciones y enfermedades, ¿no? En dado caso, por ejemplo, de la automedicación. Consecuencias del consumo, lo que ya estamos viendo, ¿no? El cómo voy a enseñarle al adolescente, de qué forma creativa, de qué forma voy a realizar esa alianza, para que tú siempre ten en mente esto, cuando tú quieras ir a impartir un tema, ¿no? Y sea la finalidad la prevención, debes de generar una alianza con tu población. Debes de dar esa parte de experiencias, de intercambio, de que conozcas su cultura, de que entiendas, de que comprendas, ¿no? Creo que son procesos importantes dentro de este desarrollo social que debemos de tener todas y todos. Entonces también eso es importante, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son esos factores que de lo contrario nos van a proteger y que debemos de potencializar? Uno, la prevención universal, todo el tiempo. Hablar de emociones, hablar de salud mental, hablar de consumo de drogas, hablar de autocuidado, hablar de higiene, hablar de estrategias para mejorar el desarrollo académico, hablar de todas estas herramientas que nos permiten tener todo este kit de salud mental, ¿no? Para prevenir cualquier otro consumo de abuso de sustancias o bien generar conductas que sean disfuncionales para nosotros. 2, fortalecer la prevención indicada, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer de forma integral? Fortalecer la prevención selectiva, ¿no? Nuestras redes de apoyo, el trabajo que se hace, hay diferentes enfoques dentro de la psicología, los psicólogos debemos de trabajar mucho con médicos generales, con psiquiatras, para poder también dar una mejor contención. Habilidades socioemocionales, ¿no? Entender lo que nos pasa, porque también algo que le sucede mucho a quien consume algún tipo de sustancia es que se despersonaliza, ¿no? Que ya no hay una autoimagen de la propia persona, entonces dice, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Que de hecho se ha dicho mucho que esta triada de la pérdida del sentido de vida tiene 3 elementos. Uno es la adicción, la depresión y la agresión a sí mismos o hacia otras personas. Entonces, esta triada de la pérdida del sentido entra aquí, ¿no? En autorregular esas habilidades socioemocionales. Hoy en día no tenemos claro un sentido de vida. Hoy en día hacemos cosas, decimos cosas, pero no hay ese sentido de vida, no hay esa cercanía, no hay esa comunidad con quienes nos rodean, ¿no? A veces nos sentamos a comer con la familia y cada quien en su teléfono, ¿no? O a lo mejor estamos comiendo y de repente mi hijo dijo, mamá, saqué 10. Ah, qué bueno, es tu obligación. Bueno, te decía que te dijo algo importante, te dijo algo importante. Tú a lo mejor ves el resultado, pero él está orgulloso de su proceso, porque sí puso atención, porque a lo mejor le costó mucho, ¿no? Realizar las tareas, pero lo logró. Entonces, el hecho de que sea su responsabilidad no quiere deslindar sus propios logros, sus propios méritos, ¿no? Hoy en día también hablar de mis aciertos y las decisiones que yo tomo, que es un aprendizaje, ¿no? Porque siempre tenemos muy marcado mi error, lo que hice, ¿no? Mi fracaso, ¿no? En adultos, algo que siempre trabajo es eso, ¿no? Las creencias que tienen acerca de sus propias experiencias. Ay, no, psicóloga, es que yo fracasé. ¿Por qué?
pues sí, es que me separé, pero se lo juro que hice lo imposible por tenerlo, por contento, ¿no? Yo dejé de trabajar, yo viví para él, ¿no? Dejé muchas cosas, dejé de ser yo para que él estuviera conmigo y aún así me dejó, entonces fracasé y como fracasé, pues regresé a la casa de mi mamá, pues no, o sea, imagínense ahora un adolescente. El adolescente también cree que no me fue bien en este semestre, yo creo que no la voy a hacer, ¿no? Hay mamás que he escuchado que dicen, mira, ¿de qué sirve invertir en ti si mira tus calificaciones? ¿No te da vergüenza? ¿No te da pena? O sea, te digo, estás mal, tú no sabes aprovechar, eres un mal agradecido, eres una mal agradecida. Entonces, este tipo de discursos lo único que hace es eso, terminar con sus habilidades socioemocionales, exponerlo, ¿no? Y perder ese sentido de vida. Promoción de la salud mental. Debemos de actuar en pro a la salud mental. Según la revista Forbes, es uno de estas situaciones por las que el ser humano puede morir, ¿no? Por la pérdida de la salud mental, cuando antes era cáncer, cuando antes era, y no es que esté demeritando, ¿no? No, pero es como darnos a entender la magnitud del problema de salud mental que tenemos y del problema de salud en general que existe. Entonces debemos de trabajar en pro a eso, ¿no? A promover la salud mental. No es normal sentirte así todo el tiempo, ¿no? O cómo describirías cómo te sientes. Entonces hay que trabajar mucho en eso. También hay que trabajar en los deberes reforzados, ¿no? ¿Qué se debe hacer en caso de que alguien esté, por ejemplo, en riesgo, en caso de que alguien esté haciendo alguna otra situación que lo vulnere a él o a los demás, o el consumo de sustancias, ¿no? Estos deberes reforzados implementan mucho el plan de acción de forma temprana. Es decir, intervenir de forma temprana siempre va a ser un factor de protección. Antes de que sucedan las cosas, antes de que demos por hecho cualquier otra teoría o hipótesis en relación a la conducta de alguien, debemos de tener un deber forzado, debemos de actuar en pro a eso. Entonces, de esa manera, generamos un mayor autocontrol, ¿no? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, esto sería todo por mi parte. Espero que al final de esto, ¿no? Encontremos el trabajo, la acción precisa para poder entender este mundo de las drogas y trabajar mucho primero con nosotros mismos y luego con quien estamos alrededor. Creo que eso es lo importante, entender que hoy la salud mental es prioridad, entender que no se trata de tener una guerra, ¿no? En contra del crimen organizado o en contra de cualquier otra persona por el hecho de deslindarlo, ¿no? Como yo les decía, el documental que vi que, pues México, es que México lo trae a Estados Unidos. No, no se trata de eso. No se trata de culpabilizar a México, se trata de entender que dentro de nuestra cultura y dentro de varias culturas de muchos países, la salud mental y lo que sentimos no es tomado en cuenta. Por lo tanto, mi necesidad o lo que yo siento de entenderme y de saber qué es lo que tengo que hacer se me dificulta cada vez más. Imagínense que no tuviéramos esta encomienda de, si siento dolor, pues sería quitarme el dolor. Imagínense si tuviéramos el entendimiento de decir, si siento dolor, trabajo con mi dolor. Si me siento cansada, me detengo a pensar por qué me canso, qué es lo que me frena, qué es lo que me desmotiva, ¿no? Pero tenemos este efecto del resultado. No, estoy cansada, no tengo que estar cansada. Estoy triste, no tengo que estar triste. Estoy angustiada, no tengo que estar angustiada. Estoy estresado, no, no tengo que estar, o sea, todo el tiempo es el resultado, el resultado, el resultado y el proceso de decir, bueno, me voy a dar la oportunidad. O a lo mejor como papá, ¿no? Yo agradezco mucho cuando los papás dicen, pues traje a mi hijo, pero a mí me da curiosidad, ¿puedo entrar? Ay, claro, ¿no? O sea, qué bueno que usted se dé la oportunidad, que no nada más sea de traigo a mi adolescente y usted arréglemelo, compónganmelo, ¿no? Porque se interpreta que nosotros vamos a componer como si fuera un control remoto, una pila, ¿no? Pero cuando los papás se involucran y entienden que no es de ten, compónmelo, sino de sí es cierto, lo acompaño porque mi adolescencia también fue complicada, ¿no? A lo mejor yo no tuve la oportunidad que hoy mi hijo tiene de decirme cosas, de decir, mamá, me tienes harto, ¿no? A lo mejor yo no podía decir eso, pero en un momento me sucedió. Entonces, el que hoy yo entienda
que mi hijo también se merece ese respeto, que yo me merezco el respeto, genera la prevención. Entonces es bien importante entender esto y tener a bien el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, espero que esto que yo les comparto el día de hoy sea de mucha ayuda, que a partir de hoy, acuérdense, estos 3 pilares de la prevención, conocimiento, cultura y acción, sea para ustedes de verdad el inicio de un gran trabajo social, personal, pero sobre todo personal. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, muchas gracias por su atención.